aprovechar para saludar a las personas que hoy se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, bendecirles desde acá, desde la Casa de Lluvias, decirles que les amamos, que oramos por ustedes, que son parte importante de esta familia y de esta casa tan bonita que es Lluvias. Amén. Y a todos los que hoy están con nosotros, bienvenidos a este lugar, bienvenidos a estar en comunión con Dios y a recibir esa palabra preciosa que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Así que quiero darle gracias a todos de verdad, porque sin los medios y sin este equipo maravilloso de alabanza no sería posible tampoco poder llegar a tantos hogares y sobre todo poder estar en este lugar. Bendecir también a la familia que nos visita de Duitama. Dios los bendiga, qué bueno que hoy estén aquí. Démosle un aplauso al Señor por ellos. Qué hermoso. Me alegra tanto cuando Dios toca los corazones de las personas y las mueve, decir, voy a ir a la casa de Dios a recibir la palabra. Amén. Eso es hermoso. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que el Señor me inquietaba hacer a través de ayer. Nosotros generalmente decimos que el título de la prédica debe salir tipo jueves, miércoles, ya para poder dar la publicidad. Pero luché y le pedí al Señor, y yo, bueno Señor, yo solamente quiero hablar de lo que tú quieres que yo hable a la iglesia. Así que empezando por el título de la enseñanza, dámelo, porque no quiero hacer nada de lo que yo quiera, sino lo que tú mandes a hacer. Y algo muy lindo que el Señor me despertó esta mañana, de verdad, literal, con el nombre de la prédica, y me sorprendí porque fui a la palabra de Dios y me gustó mucho la conexión que tenía el nombre con lo que el Señor me estaba dando. Y quiero que usted en esta tarde se vaya esta noche se vaya con eso, y el nombre así que susurró desde la madrugada en mi mente y en mi corazón fue: todo va a estar bien. Dígale al que está a su lado, todo va a estar bien. Dígale allí al que está al lado en su casita, todo va a estar bien. Bueno, ok. Y ¿por qué digo que luché? Porque estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país y a nivel mundial, ¿verdad? A nivel mundial se está viviendo una crisis social fuerte, y a nivel de nuestro país de igual manera. Se están viviendo cosas difíciles y estamos a punto de entrar en una etapa en nuestro país también, digamos que diferente y difícil para el pueblo cristiano, para el pueblo cristiano. Entonces venía a mi mente el texto que la palabra de Dios que le da Pedro, el apóstol Pedro le dice a la iglesia en primera de Pedro 4, quiero que vayamos allá para que entremos así como en materia de la enseñanza. Quiero que vaya conmigo allá a primera de Pedro 4, versículo 12. Por eso el Señor me traía a mente este título de la enseñanza. Dice, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero repetirla. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Dejémoslo hasta ahí. Y mira que seguidamente vamos a estar hablando del contexto. Y no sé si a usted en algún momento le ha surgido esa inquietud o esa frase que de pronto está viviendo una situación difícil y llega alguien y le dice, le toca por el hombro y le dice, tranquilo, todo va a estar bien, ¿cierto? ¿Alguien le ha dicho eso en los últimos días? ¿Cierto? Le dicen, todo va a estar bien, esté tranquilo, esté tranquila, ¿verdad?
Entonces, también meditaba en esa frase de todo está bien, pero también meditaba en que ese todo está bien, cuando nosotros lo decimos en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia lenguaje humano como tal, lo hacemos para que la persona se sienta un poco como animada, ¿verdad? Como que no se sienta triste ni desanimada, sino que lo hacemos en esa buena forma de decirle, ánimo, estoy con usted y todo va a estar bien. Y le presentamos miles de opciones. Usted es una persona letrada, usted tiene un título, usted tiene una carrera, usted tiene buenos recursos, tranquilo, todo va a estar bien. Y se lo estamos nosotros diciendo y declarando a la persona, desde nuestro punto de vista personal, humano como tal. Y también meditaba que ese todo estar bien, todo va a estar bien, también va a estar bien es dependiendo en quién y dónde nosotros depositamos nuestra fe para decirlo. Porque si nosotros lo decimos anclados en la palabra, lo decimos desde la confianza y la fe que tenemos en el Señor, desde luego que todo puede estar bien. Por difícil que esté viviendo, la situación que esté viviendo o lo difícil que usted, las cosas que en hogar se estén viviendo, por las situaciones remotas que usted esté viviendo. Y mire que esta porción de la palabra se la dice el apóstol Pedro a la iglesia que había sido esparcida a través de la persecución de su fe. Y les dice, pero ¿de qué se extrañan ustedes si esto lo íbamos a vivir? Si yo, Pedro, siendo el apóstol, el cual Jesús escogió y que me llamó roca por ser fuerte y que sobre estos hombros y lomos iba a edificar la iglesia. He visto cómo han muerto mis hermanos en la fe. He visto la persecución de muchos que han caído bajo la persecución de los romanos, del imperio, de los judíos no cristianos. He visto cómo han caído ellos. ¿Ustedes de qué se quejan? ¿Cierto? No se sorprendan que ustedes estén siendo perseguidos. No se sorprendan de eso, de la persecución que están viviendo hoy. Por eso les da esas palabras, ¿cierto? No os sorprendáis por eso, como si esto fuera nuevo. Entonces la pregunta que surgía en medio de que preparaba el mensaje venía a mi mente, y nosotros como cristianos en verdad en este tiempo no debemos de sorprendernos de las cosas que se están viviendo realmente, porque sabemos que esto tiene un trasfondo espiritual, ¿cierto? Tiene un trasfondo espiritual. Todo lo que acontece en el mundo y lo que acontece alrededor nuestro tiene un contexto espiritual. Y nosotros nos sorprendemos de lo que estamos viviendo y nos quedamos en los sorprendidos. Y nos quedamos ahí como que, ¡ay, tremendo lo que está pasando!, ¿verdad? Eso no debería ser así. Si la iglesia del Señor se levantara y orara y clamara y se pusiera de rodillas y los corazones se arrepintieran, quizás esto no estuviera pasando y nos quedamos en ese sorprendimiento. Pero resulta, amada iglesia, que esto tiene un trasfondo espiritual y esto está aconteciendo porque así Dios lo ha permitido. Recordemos que la palabra de Dios dice que debajo del cielo no habrá nada que no se haga que Dios no lo permita. ¿Ustedes recuerdan lo que vivió Job? Siendo un hombre recto, siendo un hombre apartado del mal, no perdió en un día sus hijos, sus posesiones y su salud. ¿Lo recuerdan? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, pues lógicamente en este tiempo, como seres humanos en nuestra humanidad, nos sorprendemos de muchas cosas que se están viviendo.
de todos los fallos de la corte que se están dando, de las leyes que se generan allí en el Senado de la República, de la descomposición social que hay hoy en nuestro país y a nivel mundial. Pero esto ya está escrito, ¿verdad? Que iba a haber guerra y que iba a estar nación contra nación, y que Romanos nos habla de cómo muchos entrarán en depravaciones en su convicción real, que van a adorar más a su propio yo que adorar a Dios. Todo está escrito en la palabra, lo que estamos viviendo, y aún así nos sorprendemos realmente. Y por eso Pedro le dice a la iglesia que había sido perseguida: no se sorprendan de esto. Esto pasó y esto seguirá pasando, ¿verdad? Esto seguirá pasando. Y la iglesia, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de creer en el Señor, en la promesa que Él nos da en Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Quiero que usted vaya conmigo ahí a Romanos 8:28 y lo podamos leer. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra? Sabemos, tenemos por entendido, les dice Pablo a la iglesia, ¿cierto? No se preocupen, no caigan en descrédito en su fe, no desfallezcan, permanezcan firmes, porque si ustedes aman a Dios, sabemos que las cosas que están viviendo obran ¿para qué? Para bien. Obran para bien. Y ese obran para bien, meditaba en la palabra y leía algunas porciones de la palabra de la vida de José. Y ustedes pueden decir, todos sabemos la historia de José, ¿verdad? Pero si a José los hermanos no le hubiesen vendido, no lo hubiesen echado a una cisterna y Dios no lo hubiese permitido, José no hubiese podido llegar al palacio a ser el segundo en mando del imperio. No hubiese sucedido tal cosa, ¿verdad? Pero Dios lo tenía absolutamente todo planeado. Por eso meditaba en que aún él, en medio de la cisterna allí, donde los hermanos lo echaron, en medio de esa venta como esclavo, yo imagino que José decía en su mente y en su corazón: todo está bien. No importa lo que yo esté viviendo allí, pero yo recibí una visión de parte de Dios. Y no fue una visión, fueron 2 sueños que tuve. Y esos 2 sueños tienen un significado especial y no voy a perder la vista de esos 2 sueños. Así que en medio de ello, José mantuvo su perseverancia y su fe para poder llegar y resistir todo lo que vivió con sus hermanos, todo lo que vivió en la cisterna, todo lo que vivió allí en la cárcel, siendo el copero, ¿verdad? Pero no perdió de vista el sueño que Dios le había dado, siendo un jovencito. Y ese sueño lo mantuvo en pie: todo va a estar bien. Es decir, que no es posible que Dios me haya permitido soñar estas cosas si los sueños no tienen un propósito en Dios. Debe ser que Dios tiene un plan para mí en medio de todo esto.
Y veía en la historia de José que él no renegó en absoluto en ningún momento de las cosas que él estaba viviendo, porque en sí él estaba viviendo una persecución de sus hermanos. ¿Por qué estaba viviendo la persecución de sus hermanos José? Porque despertó celos en ellos. ¿Sí me hago entender? Porque despertó celos en ellos. Entonces, esa persecución lo hizo quedarse creyendo en que su vida tenía un propósito y que las espigas que caían y se iban hacia él tenían un propósito real. Como todas las espigas apuntaban a José. Y esas espigas eran aquel pueblo que en un tiempo, cuando él estuviera gobernando allí y hubiese ahorrado todo el trigo y la provisión de los 7 años de hambruna, entonces todo Israel iba a ser provisto por la mano de José. Entonces, mi amado, cuando el pueblo de Dios, cuando usted tiene una persecución, llámese porque en su fe usted no ha menguado, porque usted ha permanecido firme en ella. Si usted sufre esa persecución, no se extrañe de eso, porque eso seguirá pasando. Y seguiremos siendo perseguidos por nuestras convicciones. Amén. Ahora dirá, bueno, pastora, pero qué alivio es esta palabra, ¿no? Qué esperanza me trae esta palabra si voy a ser perseguido como cristiano por toda la vida. Pero mira que cuando uno persevera en una convicción, trae recompensa. Trae recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que tuvo José? Poder volver a ver a su familia, a sus hermanos, a su padre y poderle darle provisión a una nación. Estuvo el favor de Dios en la vida de ¿quién? De José. Amén. Ahora la pregunta es, ¿usted cree que si el Dios que estuvo con José no es el mismo Dios que está hoy con nosotros? Claro que sí, es el mismo, ¿verdad? Y que donde quiera que usted vaya, así sea que esté viviendo la situación más difícil que esté viviendo, quiero decirle que Dios está ahí y que Él le va a decir, todo va a estar bien. Esto es una temporada. Lo que usted está viviendo es una temporada, pero va a llegar una temporada donde va a ver la gloria de Dios. Va a ver la gloria de Dios. Y me lo hacía ver ayer el Señor, mientras que nosotros buscamos y buscamos y buscamos por toda esta ciudad lugares para edificar el templo al Señor, para podernos establecer allí. Y llegamos a la casa con mi esposo y con nuestra hija y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pero el Señor en su momento, todo va a estar bien, tranquilos. Tranquilos, todo va a estar bien. Eso me trajo tranquilidad realmente, porque no crea, hay momentos que como vivió la iglesia que estaba siendo perseguida, sus momentos de angustia, y ahora yo por qué me fui de qué, ahora yo por qué me fui a creer en este hombre y voy a ser perseguido por toda la vida y además mi familia también, ¿verdad? Yo me imagino que la iglesia pensaba en su momento eso. Pero viene la palabra de que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo decía, si esto ayuda para que la iglesia se consolide, si esto ayuda para que la iglesia se una, si esto ayuda para que la iglesia permanezca fiel y firme en el Señor, gloria a Dios. Nos tendrá buscando el tiempo que Él quiera.
Y no será en nuestro tiempo, será en el tiempo de Él que consigamos el lugar donde vamos a estar establecidos como iglesia, ¿verdad? Así que no desmayemos, sino perseveremos. Mire lo que dice la palabra de Dios seguidamente en Primera de Pedro. Dice, el versículo 13 del capítulo 4, perdón. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Amén. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos el blasfemo, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No sé qué, avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. Sino que glorifiquemos a Dios en medio de la persecución. Amén. No nos avergoncemos de que nosotros creemos en el Señor. Nunca escondamos la espada que a nosotros nos representa como hijos de Dios. Porque en muchas ocasiones vemos que escondemos la espada que nos representa como hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántos saben donde usted vive que es cristiano? ¿Cuántos saben que Dios te ha transformado? ¿Cuántos saben de los que te rodean que usted cree en el Señor Jesucristo? ¿Cuántos conocen el testimonio de vida de la iglesia? No nos avergoncemos por ello. Creamos en el Señor, porque si estamos en Él y le creemos a Él, todo va a estar bien, absolutamente. Que estoy quebrado financieramente, que mi familia está en una división tremenda. Pero si usted le cree a Dios, en que Él es un Dios que puede restaurar y que puede volver el corazón de los hijos a los padres y que puede restaurar la relación del hombre con Dios, todo va a estar bien. Dios es experto en reconciliarnos los unos con los otros y con el Padre. Él es experto en ello. Así que, ¿qué más podemos decir nosotros para que todo esté bien? Solamente creer en Dios, creer en el Señor Jesucristo. ¿Cómo está hoy usted? Quizás esté pasando una situación difícil y diga, bueno, yo sí estoy pasando una situación difícil y he creído en Dios, pero hasta ahora no he visto el favor de Él hacia mí. Quiero decirle, amada iglesia, que sí ha visto el favor de Él, que sí ha visto el favor de Él, solo que queremos verlo con ojos físicos. Pero hay cosas que nuestros ojos físicos no pueden ver, lo que los espirituales pueden percibir, iglesia. Quizás veamos todo patas arriba, pero Dios está al mando de todo. Dios está en control de todo. Absolutamente. Y venía una imagen a mi mente de cómo Dios podría ver las cosas desde el cielo. Cómo el Padre podría ver las cosas desde el cielo.
y venía a mi mente un aparatico que últimamente salió tecnológicamente para tomar fotos, ¿verdad? Que se llama ¿el qué? El dron, ¿verdad? Y yo imaginaba ese dron así, paseándose por todo lugar y viendo la panorámica de la situación de cada persona en la tierra. Y yo me imagino la mirada de Dios sobre todos y sobre todas. ¿Y cuál será la impresión que Dios se lleva de nosotros cuando nos ve desde allá? ¿Cuál será esa impresión que Dios tiene de nosotros al vernos desde allá? ¿Habremos perseverado en Él? ¿Habremos desistido de nuestra fe y de nuestra convicción? Porque algunas cosas no han salido como yo he querido y como yo quiero que salgan. ¿Será que Él dice, bueno, este ha permanecido? Me parece que tiene una fe firme, una convicción real. Y si le mando a los 10,000 para derribarlo, no se dejará. Y si le mando a Goliat, no lo derribará. Pero esto está como endeble. Mejor vamos a darle una prueba pequeña para que se afirme. Y mire que encontré un texto de la palabra de Dios que me impactó mucho. Y la encontré en la palabra de Dios para todo. Esta versión me gustó y está ahí en Primera de Pedro. No se puede usted ir a otro libro. En Primera de Pedro 1, el versículo 7 y el versículo 9. Quiero leérselo porque me pareció importante y me edifica. Dice: tales dificultades serán una gran prueba de fe, de su fe, y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honra a Jesucristo cuando Él regrese. Amén. Es que nuestra fe es esa parte en la que Dios toma para probarla realmente a través de las circunstancias que Él nos permite vivir. Pero dice que cuando nuestra fe es probada es para refinarla y la pasa por el fuego. Es decir, que nosotros podremos estar viviendo o hemos vivido dificultades duras en las cuales quizás decimos, no, de esta ya no puedo salir. ¿Cuántos hemos dicho en algún momento, esta me llevó, ya no doy más, hasta aquí llego? No, dice por ahí una canción, ya no le camino más. No, mentiras. Ya no voy más. Ya fue suficiente. ¿Cuántas veces quizás nosotros no hemos dicho eso? Pero es que Dios está usando esa prueba para refinar su fe. Dios está usando esa prueba para refinar su fe y que esa fe salga aprobada delante de Él y que le dé alabanza y gloria a Dios. Qué bueno es cuando Dios escucha. Yo me imagino la alegría, el gozo que Él siente allí cuando dice, esta pasó la prueba, pasó al otro lado conmigo y se tuvo de mi mano y no se soltó. Y quiero decirle algo, cuando nosotros éramos niños, en la finca había un río que divide las dos veredas, pero para pasar a la vereda siguiente, mis padres tenían una finca en esa vereda. Y en tiempo de invierno era tremendo pasar, porque era abundante el agua, no como ahora. Ahora menguó, yo diría que menguó el agua en los ríos. Pero en ese entonces el río era muy caudaloso. Pero aún así tocaba pasar al otro lado para ir a trabajar, a coger el maíz, a coger el café,
a sembrar, a hacer todos los labores del campo. Y mi padre, un hombre, digamos, responsable y cuidadoso de su familia, cuando el río estaba caudaloso, él rogaba a alguien más de las personas que nos iban a ayudar, que eran varones, y le rogaba al que nadara mejor pudiera hacer frente al río, o sea, al caudal, porque había gente que nadaba bien. Y le hacía frente a ello. Pasaba al otro lado y cogían y amarraban un lazo a un árbol. Y desde allá ellos tenían el lazo y el árbol y lo tiraban hacia el otro lado, y de ahí se iba mi padre con uno de nosotros, montado en esta parte. Y pasábamos al otro lado. Y así sucesivamente hasta que pasaban las 5 personas o 6 personas que iban a trabajar. Y venía esa imagen a mi mente cuando le dice a uno el papá: tranquilo, no se preocupe, yo voy contigo. Nada le va a pasar. Nada le va a pasar. Y yo tuve miedo para aprender a nadar, justamente por eso. Porque era retador pasar al otro lado del río tomado de un lazo, haciéndole frente al agua. Pero mi padre siempre nos decía: nada les va a pasar, yo voy con ustedes. Y venía esta imagen cuando José estaba allí en la cárcel, el Señor diciéndole: José, no te preocupes, todo está bien. Vas a llegar al lugar de destino donde yo tengo preparado para que usted esté y haga un trabajo espectacular a nivel de nación. Y quizás hoy nosotros estamos temerosos por lo que vaya a pasar en este tiempo en nuestra nación. Pero también el Señor traía a mente y a mi corazón: pero si usted como iglesia confía en el Señor, no tenga temor del que va a estar allí, porque todo con mi iglesia va a estar bien. Todo con mi iglesia va a estar bien. ¿Qué hay que hacer entonces? No soltarnos de la mano del Padre para que estemos cuidados por Él. No soltarnos de la mano del Padre para ser cuidados por Él. Así que, iglesia, es un tiempo en el cual quizás nuestra fe esté siendo probada y va a ser probada en estos últimos tiempos por los acontecimientos que estamos viviendo y que vamos a vivir. Pero quiero decirles algo: no tengamos temor, porque Dios está con nosotros, y si nosotros estamos con Él, Él permanece con nosotros. Amén. Esa es la promesa. Esa es la promesa. El que permanece en mí, yo permaneceré en Él, dice la palabra. Y recordemos, quiero que nos vayamos con la promesa de Romanos 8:28. Que los que amamos a Dios, que los que creemos en Él, que los que le seguimos a Él, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Absolutamente. Aún una enfermedad puede ayudar para bien. Aún una enfermedad puede ayudar para bien. ¿Por qué? Porque usted se acerca más a Dios. Se reconcilia con los que tiene a su alrededor por temor a que se muera y se vaya en discusión con ellos. Es real. Entonces mandan venir al vecino y a la vecina con los que tuvieron problemas y se reconcilian. Aún en eso, Dios tiene propósito. Así que ¿por qué temer, verdad? Todo en nuestra vida obra para bien. Nada está bajo la cobertura de Dios. Todo Él lo tiene en control. Absolutamente. Vamos a creer en Dios, en que Dios va a traer cosas grandes para esta iglesia. Amén. En que Dios va a tener un lugar
que usted no se imagina ni yo tampoco, pero que está en la mente y en el corazón de Dios. Porque recuerden que nosotros tenemos unos pensamientos y dice que la palabra dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Y nuestros pensamientos se están visualizando en un lugar indefinido. Estamos viendo, estamos elaborando, estamos creando, estamos haciendo el edificio. Pero ¿cuál es el edificio que Dios tiene programado para que nosotros estemos? Así que creo yo que es mucho mejor que el que nosotros estamos pensando. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Así que pronto estaremos en el lugar donde Dios tenga preparado para nosotros. Quiero que creamos en ello, que creamos en el Dios que nos ha permitido caminar hasta este tiempo con Él. Que creamos en el Dios que nos da la oportunidad de morir y volver y estar con Él allí en el reino de los cielos. Creamos en ese Dios vivo, en el que venció en la cruz, en el que resucitó al tercer día, el que no se quedó en la tumba, al que removió la piedra de Lázaro. Creamos en ese Dios, porque Él es el que nos va a ayudar, amén, y el que nos va a cuidar, y el que va a estar al control de todo, amén. Quiero que usted se coloque sobre sus pies y le demos gracias a Dios por esta hermosa palabra que Dios nos regala en esta noche. Quizás hoy usted esté viviendo una situación que diga: he luchado con esto y no he podido hallar solución. He tocado puertas y las puertas no se han abierto. He hablado con fulano y sutano y nada que hay resultados. He ido al médico una y otra vez y los diagnósticos cada vez son peores. Quizás esté viviendo una situación difícil. Quizás su economía no sea la mejor. Pero quiero decirle algo. El dueño del oro y de la plata es el Señor. Amén. Y dice que por sus llagas hemos sido curados. No hay enfermedad que Dios no pueda curar. Y dice que el corazón, que Él tiene el poder para que el corazón de los hijos se vuelva el de los padres y el de los padres a sus hijos. Que no habrá disensión en su iglesia. Que no habrá persecución en su iglesia. Que ellos no la puedan soportar, como la soportó Pedro, como la soportó Pablo. Así que, amado, quiero que usted piense ahí y traiga memoria cuál es su situación en este momento, cuál es su condición delante de Dios. ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios por mucho tiempo? ¿Qué lo ha desestabilizado quizás emocionalmente que diga: Dios, estoy a punto, o mejor, hoy tiro la toalla porque no puedo con esto que me ha sobrevenido? Pero yo le quiero decir, el hecho de que usted y yo creamos en el Señor, no estamos exentos de tener dificultades. Porque Él dijo: en el mundo tendremos aflicciones, tendremos problemas, pero tranquilos, confíen en mí, que yo he vencido toda situación y todo obstáculo. Así que, amada iglesia, coloca su situación delante del Padre hoy. Quiero que usted se lo diga al Señor. Cierre sus ojos ahí y hable con Dios. Hazle saber a Él si ha tenido temor en su corazón. Pero hoy Él les dice: tranquilos, todo va a estar bien. No hay nada difícil para mí, porque yo tengo el control de todo. Gracias, Señor, te damos en esta noche.
Bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres grande. Gracias, Dios, porque sabemos que no estamos solos. Sabemos que si te amamos a ti, Rey de Gloria, todo lo que tú nos permitas vivir nos van a ayudar a bien. Nos van a fortalecer el carácter en ti. Van a fortalecer nuestra fe, Dios. Van a fortalecer nuestra convicción, Padre. Vamos a mantenernos firmes, Dios. Gracias, Padre, porque aún en medio de la persecución que hemos vivido como iglesia, Dios, en el mundo entero, Padre, desde las autoridades que gobiernan, Señor, aún en medio de eso, tú has cuidado de tu iglesia y tú has estado peleando por nosotros. Gracias, Dios, por la situación que hoy estoy viviendo, Padre. Y declare su situación ahí. Quizás sea de salud. Gracias, Dios, porque a través de esta enfermedad que mi cuerpo ha sentido, he podido acercarme más a ti, Dios. He podido decirte, Dios, yo he creído en lo que tu palabra dice, que el que permanece en ti, tú permaneces en él. Gracias, Dios, por la sanidad que tú estás haciendo, Rey, porque también sé que por tus llagas hemos sido curados. Gracias, Dios, por haberme quitado esa venda, ese velo de mis ojos, Señor amado, de querer ver antes de creer. Y hoy, Señor, determinamos creer antes que ver, Señor, porque creemos en lo que tú has hecho, Dios. Creemos, Señor amado, en el Dios vivo, en el que no se quedó en la tumba, papá, el que fue al Padre y el que está sentado a la diestra de él. Te damos gracias, Dios, en esta noche, por permitirnos estar delante de ti, Señor, por permitirnos conocer de esta palabra, Dios, de esta promesa, Señor amado, y afirmarnos en ella. Y hoy oro por cada petición, Señor, de tu iglesia, para que tú obres a favor de ellos, Señor, para que quites, Señor amado, todo temor que hay en sus corazones, Dios, para que coloque paz en el corazón de ellos, Dios, para que renueve su fe, para que renueve sus fuerzas, Señor. Oro, Padre, para que tú traiga, Dios, sobre ellos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, una paz que solamente venga del cielo, Dios. Oro, precioso Señor, para que la gracia tuya sea sobre esta iglesia, sea sobre cada persona que hoy, Señor, está conectada con nosotros en este servicio, por las personas que van a ver después en diferido, Padre, esta reunión, Señor. Oro, Padre de la gloria, por cada dificultad que ellos estén viviendo, y declaro tu palabra, que todo va a estar bien, que los que aman a Dios, que los que creen en el Señor, están cuidados y protegidos bajo la sombra del Altísimo, que nadie les podrá hacer frente, porque tú estás